Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa Elecciones México 2018. En esta ocasión hablaremos sobre la violencia y la seguridad pública, que es uno de los temas más importantes, según diversas estadísticas oficiales, que tiene en el imaginario, pero también en la percepción de los mexicanos. Como siempre, todos los lunes nos acompaña María Marván. María. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y en esta ocasión el doctor Pedro Peñalosa. Un placer, Jorge. Bueno, como hemos visto, los candidatos ya nos han dado luz de algunos de los temas que están planteando sobre cómo enfrentar el fenómeno, María, de la inseguridad y la violencia. En el caso de Andrés Manuel López Obrador nos dice básicamente dos propuestas. Una de ellas es eventualmente crear una Guardia Nacional y plantear un proyecto de amnistía. ¿Qué opinión te merece? A ver, yo creo que la Guardia Nacional, si bien la posibilidad está en la Constitución, habría que ver cómo vamos a aterrizar esa Guardia Nacional y cuál va a ser la relación de la Guardia Nacional con los cuerpos policíacos ya existentes y fundamentalmente, creo yo, con el Ejército y la Marina. Finalmente tenemos, y no veo que ninguno de los candidatos esté abordando el tema, una ley de seguridad interior aprobada, sumamente controvertida, que tiene que ver precisamente con la relación o la posibilidad de intervención del Ejército y la Marina. Creo que sí necesitamos que en el próximo debate todos los candidatos y la candidata tomen postura frente a ese tema. De la amnistía, la verdad es que es un poco difícil otra vez saber qué opinar de ella si no tenemos claramente a qué se refiere. Cuando hemos hablado de procesos de amnistía en algunas sociedades, digamos, es porque hay claramente cabezas visibles. Las cabezas visibles en México las perdimos después de que inició la guerra contra el narcotráfico en el 2006. Pasamos de 7 grupos criminales a más de 200. Él ha hablado de amnistía en los niveles más bajos de la cadena. La pregunta sería si eso es suficiente. La idea de amnistía suena chocante, porque suena a impunidad, suena a aquí no pasó nada y volvemos a empezar. Pero también ha hablado de otra cosa que me parece central, que no veo en los otros candidatos y que tiene que ver con el proceso de pacificación. No sé si tiene un plan concreto, eso no lo he oído. Supongo que su plan concreto va más allá de invitar al Papa, pero creo que por lo menos apunta una cuestión que es indispensable y es necesitamos generar un plan o muchos planes, tengo la impresión que son varios planes de pacificación del país, de volver a niveles tolerables de convivencia, ¿no? De convivencia, donde la sociedad no se sienta amenazada como hasta ahora. Pedro, ¿se te hace que esto puede dar eventualmente resultado? Tú eres un especialista en temas de seguridad pública. ¿Tienes estudios, referencias en donde la amnistía ha demostrado que genera eventualmente mejores mecanismos de paz? Bueno, primero hay que hacer una nota al pie de página. Lo que ha dicho López Obrador en relación a la amnistía no está en la plataforma. De tal manera que estamos en presencia de un discurso mediático, por lo tanto es un poco maleable discutir el tema si solamente es producto de un mitin efervescente. Entonces, con ese matiz abordo tu pregunta y abordaré el otro tema. En relación a la amnistía, es muy endeble. ¿Por qué? El proceso de amnistía implica que un juez determinó que una persona es culpable. El caso de los muchachos del 68 se les dotó de la amnistía una vez que el juez les dio sentencias estas estratosféricas que conocemos. Pero pasando al mundo terrenal, dice María, dice muy bien, que está pensando López Obrador, de acuerdo a sus discursos, dotar de amnistía, otorgar amnistía a segmentos de la población, no jefes, lo ha venido matizando después Durazo, no jefes, sino campesinos o jóvenes. Bueno, está peor, porque para la ley penal no existen. Existen personas que, suponemos, siembran amapola en Guerrero, pero no hay ningún juez que sepa
que están haciendo esa actividad. Si yo voy a otorgar amnistía a ese grupo de personas, implica que debe haber un proceso penal. Entonces es muy débil ese proceso, que ha generado muchos conflictos, porque no tenemos hasta la fecha, yo al menos no tengo un documento que sea el asidero de ello. En relación al tema de la Guardia Nacional, me parece que ahí hay un vector que hay que inmediatamente plantear. En realidad, en el proyecto que existe en la plataforma, lo que se pretende por parte de la propuesta de Morena es sacar a la Secretaría de Seguridad Pública de Gobernación y volver a instituir la Secretaría de Seguridad Pública. Pero no solo eso, sino lo que se pretende es que el próximo presidente, eventualmente López Obrador, se reúna todos los días a las 6 de la mañana con la Marina, con las Fuerzas Armadas y con la Policía Federal y con el fiscal para examinar qué está pasando en la vida cotidiana. Fíjense lo que está diciendo. Vamos a pasar de la centralización de gobernación a la centralización del presidente. Y dicen que hay que sacarla de gobernación porque se hace política en gobernación, dice textualmente. Bueno, supongo, nuestro auditorio no es Cándido ni nosotros, bueno, el presidente también hará política, pero olvida algo muy importante, que los demócratas hemos exigido siempre, históricamente, el poder controla el poder. Claro. Y en ese sentido, desde Montesquieu, hace poco, nos enseñó a que no puede haber un poder unívoco y unilateral que concentre todas las decisiones. Y a lo que vamos, por lo que yo he leído en la plataforma, es que vamos a un poder omnímodo del presidente de la República. Está muy bien que haga política, Aristóteles también nos enseñó eso, pero que nos diga que él va a centralizar toda esa fuerza implica que no hay contrapesos. Y eso me parece que sí es muy preocupante. Bueno, pues supongo que habrá en el diseño institucional algún contrapeso por parte del legislativo. Pero a ver, pasando sobre el tema de la Guardia Nacional, y para pasar también con otro de los candidatos, sus propuestas, yo quisiera decir nada más agregar que la Constitución lo diseñó para que fueran ciudadanos y no soldados profesionales, como sucede también en Estados Unidos. En fin, en el caso de José Antonio Meade María, él propone, entre otros temas, el desarme, ¿no? Invitar a una campaña muy importante para desarmar y el desmantelamiento de las redes financieras. ¿Cómo? Y eventualmente regresar a prácticas de continuidad sobre esta idea de mantener el ejército en las calles. ¿Qué opinión te merece esto? A ver, me gustaría centrarme en el desmantelamiento de las redes financieras porque me parece un paso fundamental que debería de hacer cualquier candidato. Ningún paso, el problema es tan complejo, ha crecido de tal manera, tenemos el problema del crimen organizado y del crimen del fuero común, vamos a llamarle así, en una convivencia muy atorada, muy compleja. Me parece indispensable atacar el problema financiero, en el entendido de que será parte de la solución, pero nunca la solución completa. Es decir, sí tenemos que atender muchas cosas al mismo tiempo y sí me parece una buena idea el empezar a hacer verdadera inteligencia financiera a través de la unidad de inteligencia financiera y a través de cuantos instrumentos se puedan, claro, para realmente poder empezar a cortarles su espacio de maniobra. Mira, yo creo que está muy bien, suena bien, pero recordemos que el concepto de delincuencia organizada no es solo la visión de que se reúnan los delincuentes a planear, no es eso. Eso va más allá. Está claro que el concepto de delincuencia organizada, de acuerdo a la Convención de Palermo, es que hay miembros del Estado o el Estado vinculado a la delincuencia. Y cuando hablamos de desmantelar redes financieras, implica que vamos a dar un salto cualitativo que uno tiene derecho a preguntarse por qué razón el régimen actual no lo hizo. Eso me parece que es coherente. Pero además, si lo vas a hacer, tienes que romper el esquema que hoy tenemos, esta idea de detener a los blancos, se les llaman blancos a los jefes del narcotráfico. La experiencia es desastrosa, porque si tú vas a detener, voy a un ejemplo muy conocido, al Chapo Guzmán, quiero que me digan dónde están los gobernadores, los jefes policíacos, los presidentes municipales que lo apoyaron durante estos años. Entonces volvemos al esquema
solo de descabezar y no desmantelar. Si tú vas a entrarle, y me parece sensato que plantee el candidato Mide eso, pero si tú vas a plantear eso, tienes que modificar la ecuación con la que has venido funcionando, que es solamente detener a los jefes del narcotráfico. Tienes que meterte a los circuitos que le dan sentido a ello. Para eso implica un aparato alejado de las tentaciones del control que se ejerce desde la criminalidad con los policías, que hasta el momento no tenemos. Prueba de ello es que tenemos que usar al ejército para que enfrente esta problemática. Entonces tenemos un problema ahí de orden estructural. Yo creo que esta propuesta de MID es una propuesta que suena bien, pero que no nos ha dicho, no está en la plataforma tampoco, perdón que sea dogmático de la plataforma, no ha dicho cómo, sino simplemente es un enunciado. Y en el tema de desarme, me gusta mucho esta idea. Entiendo que ha habido países que han tenido relativo éxito sobre programas y campañas de desarme. El problema es que nos siguen inundando Estados Unidos con armas y con armas y con armas, y va a ser un círculo inacabado, ¿no? Aquí hay una correlación. Según los informes más recientes, a este país, en nuestro país, entran 2.000 armas diarias. Estas 2.000 armas diarias provienen de una frontera, voy a ser en este momento optimista, porosa, un término muy maleable, entran 2.000 armas diarias. Lo permite la autoridad estadounidense y lo permite la autoridad local. Pero el proceso de desarme implica algo más. Hay un proceso de violencia. Cuando nosotros estamos hablando de desarmar, estamos admitiendo tácita y explícitamente que las personas están recurriendo a un clima en donde la violencia es su único instrumento de comunicación. Por lo tanto, hay factores exógenos y endógenos que debería explicarnos por qué razón tenemos que desarmar. Perdón, ¿estamos en una circunstancia de guerra? Bueno, la nota que hoy nos debe de alarmar es que 75 candidatos de elección popular han sido asesinados. Solo como punta del iceberg. Es decir, estamos en un clima en donde las coordenadas de la violencia y las armas son parte de un mismo fenómeno. Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de desarmar, tenemos que trabajar también, no solo en un decreto de desarme, me parece escueto y sin sentido. Tenemos que plantear cuáles son las causales desde la óptica endógena y exógena para afrontar ese problema. Buenas intenciones, concreción de acción. Sí. Y ahorita que dices eso, Pedro, también creo que es muy importante, y de eso sí he oído muy poco, si no es que nada, y creo que es parte fundamental de quien intente plantear una solución. ¿Qué le toca a la Federación? ¿Qué le toca a los gobiernos estatales, el Distrito Federal, la Ciudad de México también? ¿Y qué le toca a los municipios? Porque los fenómenos se expresan de manera muy distinta en cada uno de esos ámbitos. Los 74, 75 candidatos que han sido asesinados son fundamentalmente del ámbito municipal. Sí. Entonces, ahí tenemos claramente lo que nos está diciendo Pedro, esta vinculación muy estrecha de los agentes del Estado con el crimen organizado. Y necesitamos análisis puntuales. ¿Cuántos de ellos fueron asesinados por haberle entrado al tema y cuántos por no haberle entrado? Fundamentalmente son hombres. Hablamos mucho de la violencia política contra las mujeres. No la justifico ni muchísimo menos, pero los números crudos, la mayoría de este tipo de violencia política son del ámbito local, son hombres y son sus familiares. Entonces, creo que ahí también tendríamos que ver, tenemos 30 elecciones en el país, tenemos 9 gobernadores. ¿Cómo van a articular su propuesta con los demás gobernadores? Una pequeña acotación. Para pasar a otro candidato. Sí. Simplemente en la misma lógica de María. Es decir, lo que hay que examinar es cómo vamos a abordar el subsuelo de la vida social mexicana y la vida sociológica. Es en el subsuelo donde están los problemas, y cuando hablo de subsuelo, de tejido social. Exactamente. Y ese es el tejido social, el que me parece que no estamos volteando a verlo, porque si no, cualquier efecto de esta política enunciativa, pues solamente va a ser una especie de maquillaje. De lo que alcancé a leer de las plataformas electorales de todos los candidatos,
básicamente es reactivo y no proactivo. Sí. Y en lo proactivo me refiero a prevención. Coincido contigo al 100%. Sí. Ricardo Anaya. Ricardo Anaya propone una fiscalía autónoma, el reto de darle y dotarla de plena autonomía y también de mantener, hasta en tanto no hayan policías capacitados, pues al ejército en las calles. Bueno, al bote pronto te respondo. Lo de la fiscalía me parece que es una demanda sensata. Es decir, tenemos que lograr tener un fiscal autónomo, es decir, que no obedezca a los dictados del presidente. Lo que he visto es que hay resistencias tanto del grupo de Morena como el grupo del PRI para plantear eso. Prueba de ello es que no lo aprobó el Senado. Había una propuesta en el Senado de ya modificar el 102 para avanzar en eso. Entiendo por qué. Lo hemos comentado en este momento. Para el grupo de Morena, están pensando en una presidencia autoritaria, vertical, despótica, y para el PRI quieren seguir con la misma lógica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Me parece que es un prerequisito, me parece, otra vez vuelvo a los demócratas, tener un fiscal que no dependa del presidente, porque entonces se derrumba todo el proceso de la lucha contra la corrupción. Si tú tienes un fiscal que no es autónomo, todo el edificio conceptual de la lucha contra la corrupción me parece que no tiene sentido. Yo quisiera contar que no necesariamente un régimen presidencial que no tenga un fiscal autónoma es un presidente autoritario o totalitario, Pedro. No es a donde va. No, en Estados Unidos el fiscal depende del presidente, aunque el presidente lo propone, administrativamente está dentro del Poder Ejecutivo. Pero la estructura democrática de Estados Unidos no se compara. Por eso necesitamos un Poder Legislativo que sea observador. María, ¿qué opinión te merecen estas propuestas de Ricardo Anaya? A ver, yo creo que es importante la Fiscalía Autónoma, es una demanda muy sentida. Urgente, ¿no? Anaya no podría ir en contra de eso porque además lo ha estado empujando mucho, pero otra vez volvemos a lo mismo. La Fiscalía Autónoma significa el cambio de marquesinas de la Procuraduría General de la República o significa la reconstrucción y cómo la vamos a hacer y de qué manera y cómo concebimos el proceso de transición de todo lo que significa la Procuraduría, ahora llamada Fiscalía. ¿Qué vamos a hacer con los ministerios públicos? Déjenme ponerlo en un extremo. Vamos a correr a todos los que hay y los vamos a mandar a su casa y mientras vamos a traer a alguien capacitado de algún otro lado. Va a haber un proceso de reconversión, va a haber pruebas de confianza para ver quién hace bien su trabajo y quién no hace bien su trabajo. Es decir, si nada más vamos a cambiar la marquesina, estamos mal. Lo mismo con la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a regresar la Secretaría de Seguridad Pública porque le vamos a cambiar la marquesina a un edificio o porque vamos a concebir cómo debe funcionar en su relación con la Secretaría de Gobernación, con el Ejecutivo, y vuelvo a insistir, ¿qué vamos a hacer con la Ley de Seguridad Interior? Hay ahí una serie de objeciones. Yo creo, ustedes dos son abogados, que no habíamos tenido ninguna ley tan controvertida como esa. Por lo menos en términos cuantitativos, ya no hablemos de los cualitativos. Y sustantivos. Y sustantivos. Entonces, necesitamos pronunciamiento de cada uno y claro que estoy de acuerdo con ustedes, las plataformas dicen muy poco, porque las plataformas no se toman en serio. Los mismos candidatos plantean sus plataformas como un requisito del IFE, ahora INE, para poderse suscribir y realmente van construyendo sus propuestas en el camino. El domingo que entra tendrán que tomar definiciones porque el domingo que entra el debate es sobre eso. A mí me preocupa algo, y se lo planteo a los dos. Estamos en un proceso de transición en materia penal, en donde estamos en un proceso no de evolución, de transición literalmente, para cambiar y eventualmente consolidar un nuevo sistema de administración de justicia penal, el famoso el sistema adversarial o de juicios orales. No me imagino iniciar otro proceso. Y está muy bien, creo que lo de la autonomía constitucional del Ministerio Público, pero dos procesos paralelos en tránsito con uno de los temas más complejos que hoy reclama la sociedad mexicana, me parece riesgos altísimos. Creo que el quid de este tema que planteas y de lo que hemos comentado aquí, Jorge, es que no se ha hablado de un proceso transicional. Es decir, se ha creído que los cambios cosméticos
resuelven los problemas estructurales. Yo no creo, además conozco muy bien a la Procuraduría, no creo que la Fiscalía, con este cambio de marquesina al que se refiere María, pueda resolver un problema de antaño que tiene la Procuraduría en eficiencia. Es decir, hay que decirlo abiertamente y no he escuchado que los ciudadanos digan, vamos a entrar a un proceso de transición y hay que hablarlo como lo hicieron los franceses en su momento, una transición pactada. ¿Cuántos años requerimos para que la Fiscalía juegue un papel relevante y no simplemente sea un cambio cosmético? Al menos en términos presupuestales se les han dado cataratas de dinero. Y bueno, y lo que pasa es que se ha ido a la coladera. Sucede lo mismo con las policías. Hemos pasado años enteros hablando de reforma de la policía y resulta que tenemos que mantener el ejército en la calle porque esa policía sigue siendo mal formada o está vinculada al crimen organizado. Digo en 2 segundos, requerimos entonces, y yo plantearía, escucharé con atención el 22 en una combinación de candidez y de ingenuidad, que los candidatos planteen una visión transicional, más allá de los 6 años. No hay un solo problema en México de carácter estructural que se resuelva en 6 años. Y eso me parece que debe ser el centro. El planteamiento de los candidatos independientes. Margarita Zavala, continuidad a la guerra contra el narco, con el ejército en las calles y paralelamente aumentar efectivos policíacos con una nueva Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, el caso de Margarita, yo he revisado su plataforma y es una reedición de lo que hizo Felipe Calderón, que es una característica esencial de su plataforma, policializar la seguridad pública. Es decir, insistir en que el tema nuclear para pacificar el país o para ordenar el país es policializar la seguridad pública. Y me parece que es un error, porque esta visión ya la probamos y lo que pasó fue un baño de sangre que no resolvió el problema esencial del país, que tenía 2 vectores, el problema de la desigualdad social y el problema del crimen organizado. Si nosotros seguimos viendo a la desigualdad social y al crimen organizado como 2 líneas que nunca se unen, no vamos a entender nada, porque quien está proveyendo al crimen organizado de fuerza juvenil de reserva es precisamente la desigualdad social. Entonces tenemos que tener una política de orden criminológico que una el tema de la desigualdad social con el tema de la lucha contra el narcotráfico. Yo no planteo que no se lucha contra el narcotráfico. Yo lo que digo es que no se puede luchar contra el narcotráfico sin una política social que ataque el origen de millones, de raíz de millones de jóvenes que son los que proveen a la criminalidad organizada. Entonces necesitamos, en síntesis, una política yo llamo caleidoscópica, es decir, que tome en cuenta todos los vectores, porque lo que dice Margarita es lo que dijo Calderón, y los resultados están a la vista. Lo que me preocupa, María, es que llevamos 12 años y el año pasado, el año más violento en la lucha contra el narcotráfico, 29,000 homicidios dolosos. Así es, o sea, pero volvamos a lo mismo, creo que hoy nadie podría decir que no ha sido una guerra fallida, que no ha sido un desastre, que no nos sentimos más inseguros que antes y pretendemos aplicar las mismas recetas. Volvemos un poco a la propuesta, aumentar los efectivos policiales. Lo que gastó el sexenio de Calderón en policía y en capacitación policíaca fue un montón. Mucho dinero, cataratas dijiste tú hace un momento, cataratas de dinero que se dio a los estados para que capacitaran policías, para que en algún momento llegaran a ser autosuficientes, se fueron a la corrupción y no hubo quien lo controlara. Sí tenemos ahí un problema. Creo que es indispensable que les preguntamos y les exijamos cuál va a ser la relación de la federación con los estados y con los municipios y cuál va a ser la relación de las policías, además la Guardia Nacional, que ahora entra un nuevo elemento metido por López Obrador, las policías con el Ejército y la Marina en un contexto de respeto a los derechos humanos y de pacificación del país. Ahí está el asunto, ahí está sabiendo uno que de los grandes retos. Son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta.
Tenemos que ir a un corte. Cuando regresemos vamos a hacer un análisis de la estadística que recientemente se ha dado en estos temas, rubros, violencia y seguridad pública. Quédese con nosotros aquí en su programa Elecciones México 2018. Regresamos en un momento. Qué bueno que siguen con nosotros en su programa Elecciones México 2018. Ahora los invito a ver el siguiente reportaje sobre violencia y seguridad pública. La seguridad pública es uno de los temas con mayor relevancia dentro de la agenda pública nacional, dado que forma parte de los apremios que mayor impacto tienen en la sociedad. En los últimos años, este tema se ha convertido en la principal preocupación, demanda y exigencia del pueblo de México. La más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad que elabora el INEGI reveló que en todo el país ocurrieron 31.1 millones de delitos, siendo el de robo en sus diferentes modalidades el de mayor incidencia, por lo que el costo total en hogares, a consecuencia de la inseguridad y el delito, representó un monto de 229,000 millones de pesos, es decir, 1.1% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con el INEGI, entre 2016 y 2017 se denunciaron 69,107 casos de secuestro a nivel nacional. Otro dato que llama la atención es el porcentaje de delitos no denunciados o que no derivaron en investigación ministerial, el cual fue de 93.6 a nivel nacional, lo que quiere decir que únicamente se denuncia el 6.4 a nivel nacional. El robo de combustible es otro delito que flagela a la sociedad. En 2012, el robo de gasolina y diésel costó 7,400 millones de pesos a Pemex. 5 años después, la cifra alcanzó los 30,000 millones de pesos. En los primeros 5 años de esta administración, lo robado supera los 70,000 millones de pesos, mientras que las perforaciones de ductos se han multiplicado por 5. Por otro lado, el consumo de drogas y la violencia de género también crecen constantemente. De acuerdo con la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en CODAT 2016-2017, levantada por la Comisión Nacional contra las Adicciones en México, la prevalencia de personas que manifestaron consumir cualquier droga alguna vez aumentó de 7.8% en 2011 a 10.3% en 2016. Es de llamar la atención el dato sobre las personas que declararon haber probado alguna vez la marihuana, al pasar de 6% en 2011 a 8.6% en 2016. Con respecto a la violencia de género, en México, de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más, 30.7 millones, es decir, 66.1%, han enfrentado violencia de tipo emocional, sexual, física o económica alguna vez en su vida. Esto de acuerdo a la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares 2016 del INEGI. En 2017, el deterioro en las condiciones de seguridad pública se incrementó significativamente a nivel nacional. En Colima, el índice delictivo creció 120%, al pasar en 2016 de 1,478 delitos denunciados a 3,266 en 2017. La tasa delictiva de Aguascalientes pasó de 1,818 denuncias por cada 100,000 habitantes en 2016 a 2,538 en 2017, lo que equivale a un incremento de 39.6%. En Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México y Chiapas también empeoraron las condiciones de seguridad, de acuerdo con cifras oficiales del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, y para hablar de este tema tenemos a un invitado especial, el doctor Sergio García Ramírez. Don Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, maestro. Muchas gracias. Pues es un tema dramático. Hemos visto que se han incrementado las tasas de criminalidad y la mayor preocupación con mucha violencia. Y usted me preocupa muchísimo, como a todos nuestros compatriotas, el avance, el auge, digamos, de la criminalidad, no solo en términos numéricos,
cuantitativos, sino en términos cualitativos. Estamos presenciando una oleada de violencia como no la habíamos tenido anteriormente. Más allá de los números, las características de esa violencia, en un marco de paz, entre comillas, porque no tenemos una guerra civil. En una guerra civil sería, digamos, visible, explicable una violencia de estas características, no teniendo en este momento una situación de confrontación armada entre sectores de la población. Esa violencia es absolutamente desmesurada y sus características son de una crueldad infinita. Y creo que hemos hecho muchos estudios estadísticos, y enhorabuena que se hayan hecho porque nos ponen en estado de alerta acerca de las características del fenómeno, pero no veo yo, bueno, a lo mejor si los hay, yo los ignoro, no veo estudios profundos, persuasivos, suficientes, convincentes acerca del porqué de esas formas, de esa fenomenología de la violencia. María, estamos viendo un escenario inédito. Fíjate, en el año 2017, identificado desde que se hacen mediciones como el más violento, 29,000 víctimas de homicidio. A ver, creo que don Sergio García Ramírez apunta a una cuestión que es fundamental y es el tratar de entender qué es lo que está sucediendo. A mí sí me gustaría conocer de los 4 candidatos y la candidata, ahora que ya tenemos un candidato más, desde su perspectiva, cuál es el origen del problema, porque desde ahí van a tener que modelar las soluciones en el entendido, por supuesto, que no va a haber una solución rotunda y determinante en 6 años. Pero si simplemente pensamos que el problema es un exceso de armas, que el problema es inclusive haber descabezado a los grandes cárteles, que en realidad tenemos que irnos a lo que apunta Sergio García Ramírez, que tiene que ver con la descomposición social y qué está pasando inclusive para esos niveles de crueldad. Alguna explicación tenemos que tener para ese rompimiento de un sentimiento que en términos humanos es natural, que es la empatía. ¿De qué manera puedo ver al otro tan ajeno a mí como para llegar a ese nivel de crueldad? De crueldad. Me parece una respuesta obvia, o parte de la respuesta, a la desigualdad, de la concentración del ingreso, la falta de oportunidades, pero hay un punto de quiebre y tenemos que encontrar las causas de ese punto de quiebre para, como decíamos en el segmento pasado, a través de un efecto o de un proyecto de múltiples causas y además análisis precisos, no podemos partir de la lógica que es la misma violencia la que existe en Iztapalapa, que la que existe en Ciudad Juárez, que la que existe en Veracruz. Además hay que hacer estudios concretos para ver a qué fenómeno nos estamos enfrentando en cada lugar. Y no toda la razón de la violencia la tiene, me parece importante decirlo, el incremento en el consumo de drogas y alcohol. Creo que eso tenemos que ser muy cuidadosos. Desde mi perspectiva, y no es de ninguna manera mi especialidad, un error del Estado mexicano ha sido tratar el problema de las drogas y del consumo de las drogas como un problema de criminalidad y no empezando por salud pública, que deriva en un problema de criminalidad, pero no nace como un problema de criminalidad. Este tema, don Sergio, 25 estados, según la última estadística oficial, incrementaron los niveles de delictivos y según otra organización de la sociedad civil nos dice que hay más violencia en 25 de 32 estados. ¿Se rompió el tejido social? Mire, yo quisiera rescatar el hilo de la reflexión que ha hecho doña María Marván para tratar de explicarnos por qué tenemos esta violencia exacerbada en la actual circunstancia del país. ¿Cuáles son los motivos, los factores? No hablaré de causas, pero ¿cuáles son los factores de semejante violencia? Esto es lo que hay que ver, más allá de las cifras, más allá de la estadística.
Hace 150 años los antiguos criminólogos, los criminólogos de antaño, positivistas, hablaron de la fractura de los sentimientos de piedad y de probidad que generaban lo que ellos denominaban delitos naturales. Bueno, esa fractura ha operado a profundidad en nuestros años. El sentimiento de piedad se ha abolido prácticamente y el de probidad no se diga. De los 1000 homicidios que presenciamos, por usar una cifra, son 1000 diferentes de los de hace 15, 20 o 30 años. Son totalmente distintos. Los de antaño podían ser por el uso del arma de fuego, podían ser uso del arma blanca, por distintos problemas entre personas. Los de ahora son diferentes. Ahora se decapita a la gente, se le cuelga de un puente, se le entierra, se le descuartiza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los estudios sobre ese tema? No los tenemos. Y en cuanto ya a los factores de la criminalidad, yo creo que la criminalidad se ve generalmente como criminalidad, es un estudio criminológico, pero falta, y se mencionó en el segmento anterior, un examen de las condiciones de desigualdad, de irritación, de confrontación social, de esos factores de profundidad. En ese sector de lo que alguien llamaría el México profundo, pero no me estoy refiriendo a los indígenas, sino a la profundidad de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos de nuestro México. ¿Qué es lo que está operando? Si no lo entendemos y si no lo atendemos, si nos limitamos a tratar de reducir los números, la cifra estadística, yo creo que no vamos a tener soluciones de fondo. Un tema que también está íntimamente asociado con la impunidad. La impunidad en México, también según la última estadística, nos invita a pensar que es altísima, 98%. Con la impunidad y con además la capacidad de invención del hilo negro que tenemos. A mí sí me preocupa, a ver, entró Enrique Peña Nieto en el 2012 y dijo, y le creímos, la Secretaría de Seguridad Pública no sirvió como una secretaría independiente. Regresemos a la Secretaría de Gobernación. A mí me encantaría ver en qué estudio se basó para llegar a esas conclusiones, porque ahora tres de los candidatos están planteando volvamos a hacer la Secretaría de Seguridad Pública. Del Bronco no sabemos. Yo no sabría decir si hay que volverla a crear o no. Lo que sí me gustaría ver es por qué se subsumió a la Secretaría de Gobernación en 2012 y con base en qué elementos ahora decidimos regresemos otra vez a plantearlo. Porque sí corremos el riesgo de que nos pase lo que pasó en Nuevo León. Hemos hablado muy poco del Bronco porque él mismo ha dicho que todavía no tiene una estrategia, pero sí vimos su estrategia en Nuevo León y su estrategia en Nuevo León fue deshacer todo lo que había hecho Medina, sin hacer una evaluación de qué estuvo bien y qué estuvo mal hecho y con resultados desastrosos. Entonces, sí tenemos ahí un problema muy grave. Y esto mismo lo conecto con lo que preguntabas de impunidad. ¿Cómo queremos una procuración y administración eficiente de la justicia, generar confianza en la población para que vaya a denunciar los hechos si tenemos esta inestabilidad institucional acompañada de una incapacidad institucional y de una desconfianza de decir a lo mejor me va peor denunciando porque la policía no me protege y la justicia no me ampara? Hay un mal cóctel, doctor, me parece que es un mal cóctel, impunidad, desconfianza y los delitos al alza. ¿Cómo piensa usted que podríamos revertir estas cifras tan lamentables de impunidad que tiene nuestro sistema de administración de justicia? Bueno, es un pésimo cóctel, desde luego, es un cóctel catastrófico y todos nos estamos quejando de esta situación. Recordemos, mis queridos maestros y amigos, recordemos, no tuvimos una Secretaría de Seguridad Pública tradicionalmente. Surgió de pronto con una promesa de acierto, de éxito, de resultados. No se alcanzaron esos resultados, notoriamente no se alcanzaron. Entonces desapareció la Secretaría y se generó en su lugar una comisión de seguridad empotrada en cierta dependencia del Poder Ejecutivo.
aparentemente eso tampoco ha producido los resultados apetecidos. La estrategia conducida por ese medio no ha llegado a los objetivos que se querían. Ahora entonces va a resucitar la Secretaría de Seguridad. La gran pregunta que yo haría, me encantaría escuchar el punto de vista de los señores candidatos y de la señora candidata, es por qué ahora sí una secretaría que es una estructura va a lograr los buenos resultados que no logró anteriormente. Además, perdón que insista en esto, o que trate yo de llevar la conversación hacia allá, y luego insistiría, además es que esa estructura, ese gran cascarón que es una secretaría o que es una dependencia del Ejecutivo Federal, necesita un carril, unos rieles, necesita sobre qué reposar o sobre qué trabajar o sobre qué actuar, es decir, una política de seguridad pública, una política de justicia penal, y creo que no la hemos tenido. Pero si alguien dijera, sí lo hemos tenido, porque hay tales y cuales documentos rotulados como política o como programa de seguridad pública, la pregunta es, ¿y cuáles han sido los resultados? Claro. Entonces necesitamos quizá una reestructuración, una reorganización administrativa, un nuevo aparato, justificar por qué ahora sí, y algo para que ese nuevo aparato trabaje, que es una política de seguridad pública, justificar por qué ahora sí y cómo necesitamos una política de seguridad pública. Dentro del contexto, María, de estas altísimas tasas de criminalidad y de violencia, está el tema que ha sido recurrente, si el Estado y los gobiernos, distintos gobiernos, han implementado adecuadamente las diversas políticas y programas en su lucha contra el narcotráfico, porque los resultados siguen siendo terribles, ¿no? La violencia no cesa, el consumo de drogas ha aumentado, el tráfico de armas es inmenso. Entonces la pregunta es, ¿debe eventualmente el gobierno de reorientar su lucha y tener una nueva valoración de su aproximación a este conflicto? A ver, la respuesta evidente es sí, y otra vez vemos los resultados. Porque ha habido continuidad y continuidad. Si vemos lo hecho en los 2 últimos sexenios, no solo no hay resultados, los resultados son desastrosos. Y además hay una intercomunicación a través de vasos comunicantes, vamos a llamarles así, de la violencia propia del narcotráfico con la violencia ordinaria, en donde es muy difícil determinar cuál corresponde a cada uno de los campos. El problema no es decir si debe de reorientarla, el problema es decir cómo debe reorientarla, qué tipo de prioridad va a tener en su gobierno, cómo concibe esta lógica de lo que tiene que ser federal, de lo que tiene que ser del fuero común, y a través de un indispensable diagnóstico. No hemos hablado aquí del sistema penitenciario, sí hay algunas propuestas que hablan de la reforma del sistema penitenciario. Yo sé que Sergio es especialista en el tema, lo sabe, lo conoce, pero ¿por dónde tenemos que empezar? Porque lo que tenemos no solo es que no hay resultados, sino que tenemos resultados desastrosos. Y que siguen creciendo para mal. Don Sergio, yo lo consulto, eventualmente llegamos al momento en donde debemos ver las prácticas de otros países que les ha dado buen resultado, por ejemplo, legalizar el consumo de ciertas drogas. Mire usted, debemos dar las prácticas de otros países, pero también debemos conocer sus circunstancias, sus condiciones, sus realidades y ponderar las nuestras circunstancias, nuestras condiciones, nuestras realidades. El problema no es tan sencillo, no es legalizar o no legalizar las drogas. ¿Qué drogas y de qué manera se va a regular en lo futuro el tema de las drogas? Esto es algo extraordinariamente complejo y hay que verlo a la luz de la realidad mexicana. Yo me sustraigo un poco de la tentación de decir, es que en tal país o en tal otro se está haciendo esto. Bueno, muy bien, quizá para su circunstancia eso que se está haciendo es adecuado, pero veamos cuál es la nuestra. Muy bien. ¿Cuál es la situación de nuestros niños ni niñas, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes? ¿De qué manera va a tener acceso esa gran cantidad de compatriotas a las drogas? No digo para fines médicos, sino para fines lúdicos. En fin, esto hay que examinarlo con exquisito cuidado. Ahora, volviendo un poco a la pregunta que hace un momento hizo usted y a la respuesta muy inteligente que dio doña María, de estrategias, ¿ha funcionado todo esto? Confesemos ya que la estrategia que hemos aplicado no ha funcionado, que ha fallado,
que ha sido decepcionante y que es necesario modificarla. Creo que todos nosotros hemos participado muchas veces en mesas de reflexión de la estrategia. Hace 12 años, hace 10 años, hace 8, hace 5. No hemos logrado una estrategia en la que tengamos fe, que tenga buen sustento y que dé resultado. Entonces, valdría la pena que se manifestara de una vez por todas, señores, hemos fallado con esta estrategia. Hemos fallado en justicia, hemos fallado en seguridad, hemos fallado en atención a los factores de la criminalidad y necesitamos una nueva reflexión, una relectura del problema y una reescritura de las soluciones. Me gusta mucho cuando dice no solamente veamos las causas, sino los orígenes de que genera todo este problema, y mucho tiene que ver con prevención. Pero también, doctor, está el tema de las penitenciarías. ¿Qué hacer con este lamentable problema que también no encontramos soluciones? Bueno, hay una pregunta que hay que resolver, pero en fin, no es para resolverla ahora. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se perdió el paso? Exacto. ¿Dónde se perdió el rumbo? ¿Cuándo se nos fue? Yo no diría que todas las instituciones carcelarias se encuentren en la misma situación. Es muy diferente la situación de unas y de otras. En el ámbito federal hay ciertas condiciones distintas de los ámbitos locales, y los ámbitos locales también son muy diferentes entre sí. Pero si tuviéramos que trazar una especie de paisaje, de panorama o de gran saldo, digamos, de lo que estamos viendo en materia penitenciaria, sí podríamos decir que es muy lamentable, y inclusive podríamos decir que es un verdadero desastre. No hay una reinserción social como pero en lo absoluto, la ley lo está planteando, ¿no? Ni remotamente. Bueno, no solo no hay una reinserción social, ya mucho se ha hablado de que las cárceles se han convertido en escuelas de crimen, pero no solo en escuelas de crimen, sino en búnkers de crimen, es decir, se delinque desde las cárceles, precisamente por esta cooptación, digamos, por esta forma en la que operan los cárteles dentro de las propias cárceles, y donde en este gran ámbito de impunidad, en delitos del fuero común, la realidad es que llegan a la cárcel normalmente quienes no tuvieron la posibilidad de pagar un abogado, sean o no culpables. Y eso es algo que es un drama en este país, sin lugar a dudas. Entonces sí tenemos allí un problema que suma al ámbito de violencia, que suma al ámbito de inseguridad política, que suma al ámbito de la operación del crimen organizado, pero también del desorganizado. Decíamos en el corte anterior, el crimen organizado tiene vínculos con el Estado. ¿Qué vamos a hacer para certificar o evaluar a todo el personal de las cárceles? Exactamente. Yo no me quisiera ir de esta mesa que está a punto de concluir, porque los segundos nos están devorando, sin destacar un punto, un tema magno, un tema mayor: la policía. La policía. Si no se actúa exitosamente en ese espacio, en ese ámbito, los resultados van a seguir siendo los que estamos observando en materia de seguridad y en materia de justicia penal. Pero en fin, quizá usted dará para otra mesa y será muy bienvenido otra vez a esta mesa, doctor. Gracias. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho el favor de su atención y de su consideración. María, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Doctor García Ramírez, muchas gracias por acompañarnos. A usted, un gracias, privilegio tenerlo en esta mesa. Para mí estar con ustedes. Y no se les olvide, la próxima semana con Jesús Silva Herzog, María Marván y un servidor estaremos analizando el primer debate presidencial. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en el canal 22. Hasta la próxima.